Una vez más, buenas noches, bienvenidos. Para esta enseñanza traigo un tema que le he puesto por título Parados en la brecha. Amén. ¿Usted entiende o sabe lo que es una brecha? ¿Qué es una brecha? Un camino, algo encendido. ¿Alguna idea, otra idea? Una luz. Bueno, vamos a ver a la luz de la Escritura lo que entendemos por brecha. Acompáñame entonces a Ezequiel capítulo 22, versículo 30, perdón. Ezequiel 22, 30. Recuerde que él era un profeta mayor. ¿Sí? Él se encontraba exiliado en Babilonia. Eso quiere decir que nos encontramos en el periodo sexto de la dispersación. ¿Se recuerda? Ezequiel 22, 30. Amén. ¿Están conmigo? Yo quiero que le presten atención a esta palabra que vamos a leer. De ahí vamos a desarrollar toda la enseñanza. El Señor dice: busqué entre ellos alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. ¿Lo leemos otra vezita? Miren lo que dice. El Señor dice: busqué entre ellos, es decir, entre su pueblo, el pueblo de Israel, Judá en aquel entonces, alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no lo hallé. No es un pasaje alentador, hermano, sino todo lo contrario. Porque a raíz de esta palabra el Señor trae un juicio sobre esta nación. Y lo delicado del asunto es que Él estaba buscando a alguien, como si lo vemos o nos remontamos a la historia de Abraham en Génesis, que haya un justo entre su pueblo, que se pusiera ante Dios y ante el pueblo, que intercediera por su pueblo, para que Dios no lo destruya, y no lo halló. La imagen que se describe en este versículo es la de un muro o una brecha. En la antigüedad, los muros eran algo que le daba protección al pueblo. ¿Sí? Las murallas. Una brecha en el muro permitiría el paso del enemigo. Es decir, es una apertura. Una apertura, un hueco, un hoyo, no una puerta. Sino dentro del muro se ha abierto una brecha. Hay un hoyo, un orificio, una fisura. ¿Me hago entender? Y al saber que el muro era la protección para el pueblo, si hay una brecha en el muro, permitiría que el enemigo entre hacia la ciudad. Por eso no podían haber brechas en los muros. Debían ser cubiertos, cerrados. ¿Sí? Si había una brecha en el muro, los defensores tenían que acudir en masa a ese lugar. Es decir, si se abre una brecha, alguien tenía que ir allá a dar la cara, a defender de lo que se venga por ahí. ¿Sí me voy a entender? Y tenía que repararse lo antes posible esa brecha. Si no se prestaba atención a una brecha o no se reparaba, la ciudad podía caer. Imagínense de delicado que es solamente una brecha en la muralla. El profeta Ezequiel pronunció estas palabras mientras se encontraba en exilio en Babilonia. Ya le dije, eso quiere decir que nos encontramos en el periodo sexto del Antiguo Testamento, en la dispersación, en el exilio. ¿Se recuerda? Antes de venir el último periodo, que es de la restauración. Sí, antes de volver el pueblo de Israel a Jerusalén. Era un momento en que Jerusalén estaba a punto de ser destruida y su pueblo estaba dispersado a causa de su pecado. La corrupción era el modo de vivir de esta comunidad de Israel. En el capítulo 22 describe una corrupción extrema, hermanos, no cualquier corrupción, era extrema en todos los niveles de la sociedad judía. Los líderes
aquellos que tenían que defender al pueblo o salvarlo, los oprimían. Los sacerdotes, que eran los mediadores, digamos, entre Dios y el pueblo, eran corruptos. Y los profetas, en vez de hablar palabra de verdad y palabra de Dios, mentían y engañaban. En medio de esta depravación, el versículo 30, representa a Dios buscando a alguien que se pusiera en la brecha para interceder por la tierra. Ezequiel 22 resume los pecados y abusos de la nación. Usted lo puede leer en su casa. Como castigo por los pecados de Israel, Dios dice que los dispersará entre las naciones, si no se arrepienten, si no se vuelven a él. En los versículos 30 y 31 dice: pero busqué entre ellos a alguien que levantara un muro y se pusiera en pie en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyera, pero no la hallé. Aquí no era el enemigo quien iba a destruir la tierra, quien iba a dispersar al pueblo judío. Era Dios mismo que iba a ejecutar un juicio sobre su pueblo. Y no había alguien que intercediera, no había un justo. He derramado pues mi indignación sobre ellos, dijo el Señor. Con el fuego de mi furor los he consumido. He hecho recaer su conducta sobre sus cabezas, declara el Señor. Entonces, aquí la brecha, hermanos, representa el peligro que enfrenta Jerusalén. La ira de Dios está a punto de irrumpir en un juicio sobre la ciudad pecadora. Y dice, no había nadie que con su justicia intercediera en favor de la ciudad y buscara la misericordia de Dios. Es que es increíble, hermano. En una muchedumbre, no eran 100, 200, eran miles, decenas de miles, ¿sí? El pueblo judío. Y no había alguien que intercediera por su pueblo. ¿No? Nadie buscaba la misericordia de Dios. Dios buscó a un defensor, pero no encontró a nadie. Pareciera que si alguien hubiera estado dispuesto a ponerse en la brecha, se habría podido evitar la destrucción de Jerusalén. Es decir, es como si yo llego a encontrar a alguien, un justo, alguien que pida misericordia, no destruyo, pero no lo encuentro. Como no había nadie disponible ni dispuesto a defender la brecha y reconstruir el muro, vino el juicio sobre Jerusalén. Miren, ¿por qué traigo esta colación? Dios nos ha puesto a nosotros, dice, como luz. Nos ha puesto como heraldos para iluminar. Nos ha llamado a guiar, a ser discípulos, dice su palabra. ¿No es cierto? Pero cuando nosotros no cumplimos esa labor, cuando no cumplimos la función por la cual Dios nos ha llamado, queda un pueblo en sombra. Nosotros mismos estamos en sombra. Y puede ser que venga destrucción o venga destrucción repentina a nuestros hogares, a nuestras familias, a nuestra comunidad, ¿no? Y nadie ve el peligro inminente por estar alejados de Dios. Y busca a Dios, un hombre o una mujer dispuesto, ¿sí me entienden? Que busque a Dios sinceramente y pida misericordia. Que no seamos nosotros en este pueblo que Dios no halle a alguien así. En el Salmo 106, 23, encontramos algo similar. Y miren, aquí se resumen los pecados de Israel, pero cuando estaba en la época de Moisés en el desierto. Principalmente cuando se hizo una estatua de oro. ¿Se recuerda? El pueblo adoró a un becerro de oro. En el versículo 23 dice, Él dijo que los hubiera destruido. Él se refiere a Dios, ¿no? Que los hubiera destruido de no haberse puesto Moisés, su escogido, en la brecha delante de él, a fin de apartar su furor para que no los destruyese. Moisés se interpuso y salvó al pueblo de Israel con su petición en su nombre. ¿Se recuerda? Leámoslo, dice,
al interponerse, intervino entre el Señor y los israelitas. Lo que nos enseña aquí es que Moisés había sido elegido para interceder entre su pueblo y Dios. El pueblo había caído tan bajo, había profanado, digamos, la santidad del Señor, había hecho a un lado a Dios y se había apartado de Dios para adorar un ídolo, un becerro. Y dijo el Señor: los destruiré. Y solo a ti, Moisés, de ti haré una nación nueva. Imagínense. Y Moisés le dijo en Éxodo 32, del 9 al 14, miren lo que le dice el Señor: he visto a este pueblo y ciertamente es un pueblo terco. Ahora pues, déjame para que se encienda mi ira contra ellos y los consuma. Pero de ti yo haré una gran nación. Entonces Moisés dijo: sí, Señor, hazlo. Sí, este es un pueblo corrupto. Ellos son malos, merecen su castigo. ¿Qué cree que dijo Moisés? Entonces Moisés suplicó ante el Señor su Dios y dijo: oh Señor, ¿por qué se enciende tu ira contra tu pueblo, que tú has sacado de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? ¿Por qué han de hablar los egipcios diciendo: con malas intenciones los has sacado para matarlos en los montes y para exterminarlos de la superficie de la tierra? Vuélvete del ardor de tu ira y desiste de hacer daño a tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac y de Israel, tus siervos a quienes juraste por ti mismo y les dijiste: yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo, y toda esta tierra de la cual he hablado daré a sus descendientes, y ellos la heredarán para siempre. Y entonces el Señor desistió de hacer el daño que había dicho que haría a su pueblo. ¿Qué es estar en la brecha entonces? ¿Qué cree usted? ¿Interceder? ¿Alguna otra idea? ¿Está dando la batalla? ¿Por quién? ¿Por quiénes o por qué? ¿Por los justos? ¿Por los que no quieren llegar? ¿Por quién entonces? ¿Quién cree que es digno de su oración? ¿Ah? O sea, yo quiero que me entienda lo que le estoy preguntando. ¿Hay alguien digno de su oración de pronto? ¿Usted es extremadamente bueno para que su oración sea solo por usted o por algunos pocos? Entonces, ¿por quién intercede el justo? Por todos, por todos. Aquí Moisés no estaba intercediendo por un pueblo que hacía lo que Dios quería. Estaba intercediendo por un pueblo que estaba contra Dios, ofendiendo a Dios. Incluso Dios mismo había dicho que lo iba a destruir. Y él dice: no lo hagas, por amor a tu nombre. Intercede. Lastimosamente, en Ezequiel no vemos lo mismo. No halló uno que se parara en la brecha. Eso quiere decir, hermanos, traigo este ejemplo. Imagínense si usted y yo no viniéramos a este lugar. Si usted desistiera de la obra de Dios. ¿Habrían hombres que se paren en la brecha aquí en esta tierra? Duro, ¿no? Difícil. Porque alguno dirá: yo podré hacerlo en mi hogar. Pero el simple hecho de decir yo no voy, o cerremos la iglesia o algo así, ya estoy cerrando mi corazón a Dios. Para que Él haga lo que Él debe hacer. Estar en la brecha es interceder y suplicar por la misericordia de Dios. En Ezequiel 2:30, Dios utiliza un lenguaje que recuerda al pueblo las acciones de Moisés
años atrás. Por intercesión de Moisés, Dios se arrepintió de su ira en el desierto. En los días de Ezequiel no había alguien como Moisés. Nadie intercedió por Israel. Nadie, miren, comprendía el peligro en que se encontraba el pueblo de Dios. Es como cuando vemos a nuestros hermanos tal vez apartarse, irse o enfriarse. Y si nadie ora por ellos, es porque nadie puede ver el peligro que puede venir sobre ellos. Yo hablaba con alguien muy querido mío, familiar mío, que entre lágrimas me decía, el mundo me ha deshecho, por no decir otra cosa. Ha hecho lo que ha querido conmigo, por haberse apartado de ellos. Y Dios nos ha puesto a nosotros para interceder por ellos. ¿Y qué sería de ellos si nosotros no lo hiciéramos? Usted y yo estamos aquí porque alguien en algún momento ha orado por usted. Nadie en aquel entonces comprendía el peligro en que se encontraba el pueblo de Israel y terminó siendo destruido. Si usted no ora por su familia, si usted no intercede por su familia puede ser destruida. No por Dios en este caso, sino por Satanás. Si usted no ora por sus hermanos pueden ser destruidos. Claro, la salvación es individual. La fe depende de cada quien, sí, pero Dios nos ha puesto también a interceder porque hay momentos en los que algunos necesitarán de nuestra ayuda. El apóstol Pablo invita constantemente a orar los unos por los otros. En todo momento, en todo tiempo, por vuestras necesidades. ¿No? Lleve el uno las cargas del otro, porque en algún momento uno se va a sentir cargado, afligido. Pero eso no quiere decir que debemos parar, menguar. Nadie comprendía entonces el peligro en el que se encontraba el pueblo de Dios y que nosotros no seamos de esos que no podamos ser capaces de no darnos cuenta del peligro que corre el pueblo de Dios. Sin ningún intercesor que se interpusiera, la destrucción de Israel se llevaría a cabo. Para empeorar las cosas, miren lo que vemos en Ezequiel 13. Los falsos profetas de Israel son condenados porque no habían reparado la brecha en el muro. Miren. Exacto. En lugar de interceder, simplemente, miren lo que hicieron los profetas. En lugar de interceder por su pueblo, negaron que el juicio de Dios iba a llegar. No hagamos nada, no va a pasar nada. Exacto. El versículo destaca la falta de líderes. El versículo que estamos leyendo, 22:30. Y personas dispuestas a estar en la brecha. Que lo haga otro. Esperemos que venga otro. Que lo haga él. Que lo haga ella. Por eso dice, la mies es mucha, pero pocos los hombres. Falta de líderes. Falta de personas dispuestas a estar en la brecha. Es decir, a interceder con oración y a actuar para detener la maldad de la nación en ese momento, pero nosotros también. Imagínense las oraciones que hacemos nosotros aquí los jueves, ¿no? ¿Cuánto que nos ha ayudado? Yo sé, a nosotros mismos, sé que oramos por otros, pero a nosotros mismos nos ha ayudado la oración de los jueves. ¿Qué sería de nosotros sin esa oración? ¿No es cierto? Además de Moisés, quiero decirle que hay otros que han tenido el valor y la perspicacia para interceder y rogar por otros. Un ejemplo, entonces, ¿quién me da un ejemplo? El apóstol Pablo. ¿Quién más? Ejemplos claros, pero Abraham. Abraham intercede por Sodoma. Cuando envía a los ángeles al Señor a destruir Sodoma y Gomorra. Si encuentras 40 justos, si encuentras 30 justos, si encuentras 10 justos, no te preocupes, Abraham. Si encuentro 10, no la destruiré. Pero no encontró ni uno, solo a Lot, que era justo. Pero a ellos lo salvó, ¿no? Y ejecutó. Pero hubo alguien intercediendo, pues, sin embargo no hubo pues alguien ahí. ¿Me hago entender?
Es como acá. Acá en la nación de Israel, en Ezequiel, no había ninguno. Pero además de eso, no había uno que intercediera por ellos. O sea, todos eran injustos y no había ni siquiera uno que pudiera interceder. Acá Abraham intercedía por todos los justos, ¿no? Esteban oró e intercedió, aun cuando lo estaban, ¿qué? Le estaban diciendo, descansa en paz. ¿Le estaban diciendo así? ¿Cómo le estaban diciendo a Esteban? ¿Qué pasó con Esteban? Ya he enseñado Esteban. Lo apedrearon. Y le estaba diciendo los compañeros de él, es decir, el pueblo judío, le estaban, muérete en paz, descansa. No. Le reclinaban los dientes, rechinaban los dientes, dice, de la ira, del enojo. Lo apedrearon, lo insultaron, lo ultrajaron. ¿Qué no hicieron con él? ¿Y él qué dijo? Señor, tuya es la venganza. ¿Qué dijo? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Tremendo, hermano. Siendo apedreado. ¿Y usted cree que esa oración no tuvo efecto? ¿Qué cree usted? ¿Por qué? ¿Tuvo efecto? ¿Por qué? ¿Quién estaba viendo la lapidación de Esteban? No. Saulo de Tarso. Y después se convirtió en Pablo. ¿Perdonó o no perdonó el Señor a Saulo? Claro que sí. Y todas las personas que de pronto después se convirtieron por el sacrificio de Esteban. ¿Me hago entender? Intercedió por un pueblo. Pablo oró por la salvación de Israel. Vemos en Romanos 10:1. ¿Y quién más? El ejemplo mayor. Señor Jesús. Todo lo que caminó desde el juicio hasta la cruz, cómo lo hizo, cómo fue crucificado, insultado, humillado, y aún allá arriba, aunque lo traspasaron, aunque en vez de darle agua le dieron vinagre, ¿qué dijo? Porque no saben. Intercediendo. Hubo alguien que se paró. Pero lo que yo quiero que usted se dé cuenta es que pararse en la brecha no es cuando estoy bien, cuando todo está bien. Pararse en la brecha es precisamente porque hay un problema. Algo pasa. Y usted tiene que pararse en la brecha. Porque no hay quien más. ¿Me hago entender o no? Ese es el significado. No es porque todo esté bien que tengo que pararme en la brecha. Al contrario, es porque algo está fallando, que es necesario que un justo se interceda ante el Dios por el pueblo. Bien sea justo, bien sea de hermanos, o bien sea de injustos. Porque cuando usted ora, aquí ora no solamente por sus hermanos, ora también por los incrédulos, para que se conviertan, para que vuelvan a Dios, para que haya perdón, reconciliación, etcétera, para que Dios tenga misericordia precisamente, ¿o no? Usted, incluso cuando ora, usted también ora por usted mismo, porque el que está parado en la brecha también sufre, también tiene necesidad, pero está ahí parado en la brecha, pidiendo misericordia. Entonces, el Nuevo Testamento se nos dice que oremos por los demás. Pablo en 1 Timoteo 2:1 dice, en su sabiduría y soberanía Dios ha elegido usar las oraciones de las personas para cumplir con su voluntad. ¿No es cierto? Porque dice la palabra, nos enseña que oremos en todo tiempo, que oremos por los que están en eminencia, en autoridad, que oremos los unos por los otros. Dios todavía busca a aquellos que intercedan por sus amigos y familiares, por grupos de personas y por las naciones. Al igual que Abraham y Moisés, debemos estar dispuestos a interceder pidiendo a Dios que perdone y que salve. Amén. Notemos que el juicio de Dios
se ejecuta, volviendo a Ezequiel, ¿no?, a raíz de la maldad de su pueblo. Pero el énfasis es que Dios no encontró un hombre que se pare en la brecha. Esto nos lleva a pensar, ¿qué hicieron estos hombres para recibir semejante juicio de Dios? Del versículo del 1 al 12, porque estamos en el capítulo 22, podemos ver que los hombres, y estoy hablando aquí en general, ¿no?, sin grupo específico, los hombres se apartaron de Dios y cometieron toda clase de maldad. Usted lee y eso, hay unas cosas que padres, hijos, hermanos ofendieron entre sí, entre ellos. Ofendieron además al extranjero, al indefenso, al vulnerable. Contra todo pecaron. Hubo calumnias, hubo engaños, hubo despojos, hubo asesinatos. Se apartaron de la ley de Dios y menospreciaron la casa de Dios y las obras y los mandatos del Señor. Pues dice, por haber hecho eso, en el versículo 12, al finalizar dice el Señor, te olvidaste de mí. Tremendo. Porque se olvidaron de Dios y hicieron lo que quisieron. Algo que exalta el corazón, que me sorprende, es cuando leo las palabras pronunciadas por el Señor. Miren el versículo 14. Tremendo, hermanos. Mire, detenidamente, ¿estará firme tu corazón? ¿Serán fuertes tus manos en los días en que yo proceda contra ti? Yo Jehová he hablado y lo haré, y sabrás que yo soy Jehová, dice al final. Tremendo, hermano. ¿Te creías firme? ¿Te creías rico? ¿Con poder? ¿Todo lo que hacías? ¿Estará firme tu corazón entonces cuando venga el juicio? ¿Serán fuertes tus manos entonces en aquel día en que yo proceda contra ti? ¿Podrás resistir, en otras palabras? ¿Qué cree usted? Es para ponerlo a temblar, hermano. Porque sabrás que yo soy Jehová. Porque lo habían menospreciado. Imagínate. En el versículo 29, el pueblo de la tierra usaba de opresión y cometía robo al afligido y menesteroso hacia violencia, y al extranjero oprimía sin derecho. Miren cómo actuaba este pueblo. Y eso estoy hablando del pueblo en general. Ahora vamos a verlo por grupos. ¿Qué hacían los profetas? El versículo 23 dice, vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, di a ella, o sea, se refiere a Jerusalén, a Israel, tú no eres tierra limpia, ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración, es decir, haces complot, te confabulas de sus profetas en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa, devoraron almas, tomaron haciendas y honra, multiplicaron sus viudas en medio de ella. Los profetas mataron a los hombres. Los profetas tomaron de las posesiones de sus hermanos. Se hicieron ricos y se olvidaron del pueblo. Se aprovecharon del pueblo los profetas. Se hicieron ricos quitándole todo lo que al pueblo que debían servir. Descuidaron a los pobres, a los débiles, a los más vulnerables. En lugar de hablar palabra de Dios, hablaron engaño y mentiras. Y en el versículo 28 dice, y sus profetas recubrían con lodo suelto, profetizándoles vanidad y adivinándoles mentira, diciendo, así ha dicho Jehová el Señor, y Jehová no había hablado. ¿Cómo hablan hoy los profetas? Así ha dicho el Señor, pero en realidad Jehová no ha hablado, porque Jehová ya habló a través de su palabra. Tal cual lo vemos hoy en muchas iglesias falsas, evangelios de prosperidad que le quitan todo al pueblo y hablan mentira y engaño. Eso hicieron los profetas, y usted lea los capítulos. ¿Qué hicieron los sacerdotes? Que no es lo mismo. Una cosa es profeta, otra cosa es sacerdote. En el versículo 26 dice, sus sacerdotes violaron mi ley
y contaminaron mis santuarios. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre inmundo y limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado, es decir, deshonrado en medio de ellos. ¿Qué es eso? ¿Qué va a ser eso grave? Dirá usted. Usted no sabe, usted sabe, mejor dicho, lo que implicaba el sacerdocio para el pueblo judío. La santidad con la que ellos debían andar y la disciplina y rigurosidad con que debían cumplir las leyes de Dios. Aunque la palabra es enfática en enseñarnos que no hay ninguna comunión entre la luz y las tinieblas, ¿no es cierto? A los sacerdotes no les importó. Hicieron ofrendas desagradables a Dios. No mantuvieron la santidad ni la enseñaron a los demás. Deshonraron a Dios, permitiéndole tales bajezas, ignorando la santidad y la justicia de Dios. ¿A quién permitió? No solamente lo hicieron ellos, permitió que el pueblo haga eso, ignorando entonces así la obra de Dios. Hoy podríamos comparar con lo que nos enseña Hebreos cuando dice que algunos han tomado y tomarán la sangre de Cristo Jesús como inmunda. Esto quiere decir que desprecian a Dios y que desprecian a Dios a quien propició para la salvación de los hombres. ¿Me hago entender? Hacer lo que los sacerdotes hicieron en aquella época es como decir hoy, recibir el Evangelio de Cristo Jesús, conocerlo y aún así rechazarlo, despreciarlo, tomarlo como inmundo. Estos sacerdotes llamaban bueno a lo malo y malo a lo bueno. Hicieron que el pueblo cayera en semejante pecado. Imagínense. Vimos qué hicieron los profetas, qué hicieron los sacerdotes y qué hicieron las autoridades, los que estaban en eminencia, los príncipes, entre otros. Versículo 27 dice, sus príncipes en medio de ellas son como lobos que arrebatan presa, derramando sangre para destruir las almas, para obtener ganancias injustas. No sirvieron al pueblo, no guiaron al pueblo, no protegieron al pueblo. Solo se aprovecharon de su posición para obtener ganancias injustas, conforme dice ahí la palabra. Así como hoy podemos ver que aquellos que se encuentran en posición de poder se ocupan por ganancias injustas, olvidando al pueblo, al necesitado, que en lugar de protegerlo y enseñarle, le roba y lo guía a la ignorancia. Eso es lo que hacían los príncipes de Israel en aquella época. Y es lo que vemos hoy. No podemos entonces bajo ningún modo seguir los caminos que Israel o Judá siguieron en su tiempo. No podemos nosotros dejar de creer en la misericordia de Dios, en la buena voluntad de Dios para el hombre. No podemos dejar de creer que Dios responde a aquel que le busca con un corazón sincero, contrito y humillado. Al necesitado de espíritu, a ese le responde Dios. No podemos apartarnos del camino de Dios, de su verdad y de su palabra. Dios busca hoy hombres que se paren en la brecha, que mantengan la fe y la esperanza, que enseñen el arrepentimiento, que enseñen la verdad, que vivan en la verdad de Cristo. Dios busca adoradores en espíritu y en verdad, y resalto aquí que no es eso de andar emocionalmente o a través de canciones que se adora a Dios, sino por medio de la obediencia, por medio de la práctica de la verdad que profesamos. Si usted dice profesar la fe de Cristo, es por medio del camino que Cristo Jesús nos enseñó. Elías, un profeta como pocos, de los cuales la palabra nos enseña que realizó muchos milagros y prodigios, quien enfrentó a los falsos profetas de Baal solo, aunque pues Dios estaba con él, también nos enseña que el hombre puede cansarse, fatigarse, ocultarse e incluso rendirse. Pero Dios nos enseña que ahí está Él para sostener, para proveer, para levantar. La palabra dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas librará el Señor. Pablo dijo, creíamos que íbamos a morir,
Pero eso nos enseñó a depender completamente de Dios. Aquel que está parado en la brecha, hermano, no es porque todo está bien, sino porque tiene fe, a pesar de todo. Algunos claudicarán, algunos se irán, otros se pondrán en nuestra contra, unos se levantarán contra nosotros. Podrá venir necesidad, aflicción, vendrán pruebas, pero así como estuvo con Moisés, estará con nosotros. Así como estuvo con Elías, estará con nosotros. Salmos 27:10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejare, tú, Señor, te harás cargo de mí. El Señor nos enseña en su palabra, por ejemplo, Génesis 28:15, he aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que vayas y te haré volver a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Claramente le estaba hablando a Abraham, pero es lo que Dios ha dicho también en su palabra con nosotros. No, dice, no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he prometido. Isaías 41:10 dice, no temas, porque yo estoy contigo. No temas, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Termino entonces diciendo, es nuestro deber pararnos en la brecha. Caerán 1000 a mi diestra, caerán 1000 a mi izquierda y 10,000 a mi derecha. Debemos hacerlo por nuestra familia. Debemos hacerlo por nuestros hijos. Debemos hacerlo por nuestros hermanos, por nuestra gente, por nuestro pueblo, por nuestra nación. Mateo 28:19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está, porque he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Esa es la palabra de esta noche, mis hermanos. Debemos pararnos en la brecha, seguir adelante. Amén. Vamos ahora.